Capítulo 31, Piedra del Alma, sin mencionar a los sobrevivientes impotentes. Incluso Chen y Lian Pen cambiaron de expresión cuando vieron los escombros de diferentes tamaños esparcidos por todas partes. Todo el lugar parecía como si varias bombas hubieran volado los cimientos de los edificios cercanos y los hubieran demolido en el proceso. ¿Qué pasó aquí? Chen murmuró estupefacto. Aunque sus palabras fueron pronunciadas inconscientemente, todos lo escucharon claramente debido a lo terriblemente silencioso que estaba el ambiente. No hay necesidad de preocuparse. Bai Zemin rompió el silencio y siguió avanzando. No hay necesidad de preocuparse. Chen miró la espalda de Bai Zemin y se preguntó si esta persona se había vuelto loca. Si no había necesidad de preocuparse por esto, entonces ¿de qué se iban a preocupar? Sin embargo, otra persona habló en ese momento. Continuemos. Debería estar bien. Shang Wan Pingxue sacudió suavemente la cabeza y también avanzó lentamente. Esto, Chen no sabía qué decir. ¿Su amigo de la infancia también se había vuelto loco? Desde que el mundo cambió, la actitud de Shang Wan Pingxue había cambiado un poco en comparación con sus recuerdos. Esto era algo confuso para el talentoso arquero. En realidad, no era que ella hubiera cambiado. Shang Wan Pingxue simplemente se estaba adaptando al nuevo mundo y aprendiendo las nuevas reglas para sobrevivir. Simple como eso. Obligados por los luchadores que protegían ambos lados del diamante, Chen y Lian Pen no tuvieron más remedio que seguir adelante. Como consecuencia, todos los sobrevivientes se vieron obligados a caminar, quisieran o no. Después de todo, no podían sobrevivir solos ya que carecían del poder para hacerlo. Dios mío, ¿qué es esa cosa espeluznante? ¿Escarabajo? ¿Cómo puede haber un escarabajo tan grande? Cuando el grupo de más de 20 personas llegó al lugar donde yacía inerte el cuerpo del escarabajo ardiente de la Primera Orden, no importaba si eran Chen y Lian Pen o si se trataba de un sobreviviente impotente. Todos jadearon y dieron un paso atrás. Al ver el cuerpo de la criatura que tenía más de 3 metros de altura y se parecía a un pequeño edificio de carne, todos se sorprendieron más allá de las palabras. Además, cuando miraron ese poderoso cuerno y sus largas patas, todos sintieron como si se les pusiera el pelo de punta solo de imaginar tener que enfrentarse a algo así. ¿Qué otro monstruo podría haber sido capaz de matar a esta bestia aterradora? Lian Pen no pudo evitar extender la mano lentamente y tocar el caparazón del escarabajo elefante solo para sorprenderse al darse cuenta de que se sentía como si estuviera tocando metal frío. Aparentemente, el monstruo que luchó contra este escarabajo elefante le cortó gran parte de la cabeza. Chen notó una gran cantidad de sangre seca corriendo por el cuello cortado de la criatura y rápidamente llegó a la conclusión. Shang Wan Pingxue simplemente se quedó en silencio mientras miraba al escarabajo gigante. Solo ella sabía que la causa de todo esto probablemente era el hombre que era aún más joven que ella y la persona que menos interacción había tenido con el resto del grupo. Me pregunto si el gran monstruo que derrotó a este escarabajo de la Primera Orden también es un monstruo en la cama, bromeó Lilith mientras escuchaba la conversación de los humanos. Ella nunca perdería la oportunidad de burlarse de él ya que amaba sus reacciones. En cuanto al monstruo que había acabado con la vida del Blazing Beetle de la Primera Orden, Bai Zemin, casi escupe 2 litros de sangre vieja cuando escuchó las palabras de la hermosa Sukubo a su lado. Esta mujer realmente no sabía cuándo rendirse. Bai Zemin apretó los dientes en secreto, tratando de no imaginar escenas salvajes. Ignorando la mirada de todos y sin importarle sus comentarios, caminó hacia la cabeza del escarabajo elefante gigante y saltó aproximadamente 3 metros con un fuerte pisotón. Al ver esta escena, todos quedaron asombrados y asombrados. Un salto de 3 metros de altura era algo que en el pasado se tomaría como sobrehumano, pero ahora estaba sucediendo ante sus propios ojos. Fu Xuefeng apretó los puños con fuerza mientras prometía en secreto volverse lo suficientemente poderoso como para realizar tales hazañas. Kai Jingyi y los otros 2 estudiantes también tenían miradas resueltas en sus ojos, reforzando aún más la idea de volverse más fuertes. ¿Estás seguro de que está aquí? Bai Zemin susurró suavemente mientras se acercaba a la frente del escarabajo gigante. Pequeño Zemin, ¿estás dudando de la hermana mayor? Lilith se cruzó de brazos, enfatizando aún más sus ya grandes atributos. Bai Zemin rápidamente desvió la mirada mientras la maldecía en secreto. Sin más preámbulos y bajo la mirada confundida de todos, Bai Zemin empuñó la espada Xuan Yuan y usando la punta perforó fácilmente la carne del escarabajo. Cortó varios centímetros de profundidad hasta llegar a medio metro antes de detenerse finalmente.
Bai Zemin metió su brazo derecho mientras bajaba la espada por un momento y hurgaba antes de finalmente sacar su brazo ahora lleno de sangre. Sin embargo, su atención estaba en la roca de color amarillo oscuro del tamaño del puño de un bebé en sus manos. La roca no era perfecta y tenía muchas imperfecciones. Sin embargo, su brillo era extremadamente encantador. Ese es un elemento de fuego de piedra del alma de primer orden. Lilith asintió y explicó lentamente. Anteriormente lo había pasado por alto porque no es valioso para mí, pero para ti actual lo es. Las piedras del alma se usan para desarrollar habilidades, aumentar el poder de los hechizos lanzados desde el mismo elemento y pueden incluso aumentar los tesoros siempre que encuentres a una persona con la clase Blacksmith y suficiente habilidad. En resumen, Soulstones tiene muchos otros usos que poco a poco aprenderás. Los ojos de Bai Zemin brillaron cuando escuchó sus palabras. Tal tesoro casi se había pasado por alto y, afortunadamente, Lilith lo recordaba o, de lo contrario, no tendría lágrimas para llorar más tarde. Cuanto más pasaba el tiempo, más se daba cuenta de lo valiosa que era la ayuda que Lilith le estaba brindando. Si bien pudo aprender todo esto por su cuenta con el paso del tiempo, la verdad es que fue una ventaja extremadamente grande al principio. Sin decirle una palabra, Bai Zemin sacó una bolsa de plástico de su mochila y guardó con cuidado la piedra del alma de la primera orden antes de volver a guardarla en su mochila. Luego, sacó una botella vacía y comenzó a sacar sangre del escarabajo. No había olvidado los requisitos para evolucionar su habilidad de manipulación de sangre a segunda orden. Era tan difícil derrotar al escarabajo Blazing de la primera orden y su vida estuvo cerca de terminar en tantas ocasiones que Bai Zemin ni siquiera podía imaginar derrotar a otras 9 criaturas similares o más poderosas, peor aún, también necesitaba derrotar a un monstruo de la segunda orden. Un paso a la vez, un paso a la vez. Bai Zemin suspiró mientras continuaba con su trabajo. Mientras todos estaban estupefactos, los hermosos ojos de Shangwan Bingxue brillaron y sin decirle una palabra a nadie, se alejó del grupo. ¿Bingxue? ¿A dónde vas? Cheney la llamó pero fue completamente ignorado. Unos segundos después y justo cuando Bai Zemin había terminado de llenar varias botellas de sangre por si acaso, Shangwan Bingxue regresó caminando como una diosa de hielo. Esa mujer es inteligente. Lilith elogió mientras miraba a la mujer de cabello plateado. Regresó a buscar el cuerpo del perro mutado que murió congelado hace 3 días para obtener su Soulstone. ¿Qué? ¿Esas criaturas también? Bai Zemin estaba estupefacto. No todos esos. Lilith negó con la cabeza y explicó lentamente. Incluso las criaturas evolucionadas no forman necesariamente una piedra del alma. Además, el valor de una criatura sin clasificar es mucho menos valioso que el de una piedra del alma de una criatura evolucionada oficialmente, pero aún así, es valioso a usted. A la mierda con su madre, parece que debería ir a buscar el cadáver de la mantis cuando tenga la oportunidad. Bai Zemin suspiró y después de lavarse las manos con un poco de agua, bajó del cuerpo del escarabajo gigante. Estallido. De repente, un sonido de explosión obligó a Bai Zemin a mirar en esa dirección y cuando vio la escena, su rostro se volvió un poco extraño. No solo tuvo esa extraña reacción. Chene, el resto de los supervivientes e incluso el frío e indiferente Shangwan Bingxue tenían miradas extrañas en sus rostros. Lilith también miró la escena con un toque de diversión, esperando ver qué pasaría a continuación. Capítulo 32, la fuerza de Bai Zemin. Nadie sabía exactamente cómo sucedió, ya que la atención de todos estaba completamente concentrada en las misteriosas acciones de Bai Zemin y la desaparición y aparición de Shangwan Bingxue. Sin embargo, en este momento, el pequeño gigante Lian Pen estaba tirado en el suelo, sentado sobre su trasero mientras miraba sorprendido al escarabajo gigante. ¿Qué pasó? Shangwan Bingxue rompió el incómodo silencio y preguntó con el ceño fruncido. Lian Pen no le respondió y, en cambio, saltó del suelo mientras gritaba en voz alta. ¡Maldita sea! El caparazón de este escarabajo es tan duro que incluso con mi fuerza y mi martillo no puedo romperlo. Aquellos sobrevivientes que estaban soportando la necesidad de reír cuando vieron a Lian Pen en el suelo palidecieron cuando escucharon esto. Lian Pen había sido considerado inconscientemente como la persona con más fuerza física de todo el grupo debido a su enorme martillo y la facilidad con la que lo empuñaba. Sin embargo, como uno de los más fuertes del grupo, ni siquiera él pudo romper las defensas de este escarabajo. ¿Qué significaba no poder atravesar las defensas del enemigo? Significaba que en el caso de una batalla, era solo cuestión de tiempo antes de que tuviera que retirarse derrotado o morir.
Entonces, si apareciera una criatura del nivel de este escarabajo gigante, Lian Pen podría tener la oportunidad de huir. Sin embargo, todos eran personas débiles con estadísticas promedio. Si los dejaban a su suerte, solo sería cuestión de tiempo antes de que murieran miserablemente. Muchas jóvenes estudiantes no pudieron evitar romper a llorar nuevamente, al darse cuenta de lo peligroso que era el mundo ahora y lo poco que valía la vida. Ese gran hombre parece que se graduó de la universidad de un tonto. Lilith no pudo evitar reírse suavemente mientras jugaba con su cabello. Bai Zemin frunció el ceño ligeramente ante el creciente miedo de los supervivientes. A este ritmo, todos sus planes volarían por la ventana antes de que se pusieran en marcha. Después de dudar por un momento, Bai Zemin caminó lentamente hacia Lian Pen y extendió su mano derecha mientras decía con calma: ¿Me prestas tu martillo por un momento? ¿Para qué lo desea? Lian Pen lo miró con recelo. Su impresión de Bai Zemin no fue muy buena en este momento después de lo que sucedió antes en el gimnasio. Solo para ver si puedo atravesar las defensas del escarabajo. No te preocupes, te lo devolveré de inmediato. Bai Zemin lo miró seriamente y le aseguró. Lian Pen lo miró como si fuera un idiota y estaba a punto de decir algo cuando de repente una idea brilló en su mente. Con una extraña sonrisa, levantó su martillo y se lo entregó a Bai Zemin. Toma. Gracias. Bai Zemin asintió y estiró su mano hacia adelante. Cuando la mano de Bai Zemin entró en contacto con el mango del martillo, Lian Pen se burló y lo soltó. Sin embargo, la escena de Bai Zemin siendo enviado al suelo por el peso del martillo no sucedió, a diferencia de lo que Lian Pen estaba imaginando en su mente. Oh. Mira. Bai Zemin también puede sostener el gran martillo de Lian Pen. No solo eso, lo está haciendo con una mano. Algunas personas comenzaron a susurrar suavemente en medio del sonido de los sollozos. Chene también parpadeó sorprendido por la fuerza física de Bai Zemin. Por otro lado, los ojos azules de Shangwan Bingxue brillaron como si finalmente hubiera confirmado su teoría anterior. Martillo rompecráneos, tesoro normal. Un martillo de más de 2 metros de largo creado con un metal llamado atium. Pesa 300 kilogramos y es capaz de aplastar un vehículo de tamaño mediano con facilidad si su portador tiene suficiente potencia para manejarlo. Cuando está equipado, más 20 fuerza. El martillo era de color azul brillante y, aunque aportaba la misma cantidad de fuerza que la espada Xuanyuan de Bai Zemin, era obvio al leer la descripción y ver las dificultades de levantar el martillo que su espada era superior en todos los aspectos. Bai Zemin dio un gran paso hacia adelante mientras levantaba el martillo con su única mano sana y, después de levantar el brazo derecho por encima de la cabeza con el martillo apuntando hacia el cielo, sus 85 puntos de fuerza estallaron por completo mientras golpeaba con todo su poder hacia abajo. El peso del martillo junto con la fuerza total de Bai Zemin era equivalente a casi 9 personas normales antes de que la evolución causara un fuerte golpe como resultado del movimiento repentino. Auge. Después de un fuerte estruendo y una pequeña onda de choque, varios estudiantes no pudieron evitar caer al suelo y perdieron el equilibrio cuando el suelo bajo sus pies se sacudió por el gran peso del arma y la fuerza con la que se usó. Todos no pudieron evitar aspirar una bocanada de aire frío al pensar en lo que sucedería si ese golpe aterrizara sobre ellos. ¿No serían aplastados en pasta de carne? Olvídate de ellos, incluso una casa normal se derrumbaría. Bai Zemin miró las grietas en el caparazón del escarabajo elefante gigante y asintió aparentemente satisfecho. Se volvió para mirar a Lian Pen, quien estaba atónito al ver el caparazón roto y dijo casualmente: realmente es difícil. Parece que no puedo romperlo. Toma, gracias por tu martillo. Después de levantar el martillo, Lian Pen no pudo evitar estirarse y tocar el lugar donde Bai Zemin acababa de golpear. Grieta, bang. Como si eso fuera todo lo necesario, cuando la mano de Lian Pen entró en contacto con el caparazón, más de 50 centímetros del caparazón cayeron al suelo, revelando la carne y las grietas sangrientas en el interior. Esto, ¿no se suponía que Bai Zemin era un tipo de agilidad evolucionado? Además, su fuerza es incluso superior a la de Lian Pen. Chene se quedó estupefacto al mirar el suelo dividido por el peso del escarabajo, el peso del martillo y el fuerte golpe que acababa de dar Bai Zemin. ¿Quién sabe? Incluso yo no he mostrado todo todavía. Vamos, se me ocurrió una idea. Shangwan Bingxue negó con la cabeza levemente antes de caminar hacia Bai Zemin y Lian Pen. Creo que todos esconden sus propios secretos. Chene asintió. Siguió a Shangwan Bingxue y mientras miraba su espalda no pudo evitar pensar en voz baja. Aunque desearía que confiaras en mí lo suficiente como para no tener secretos.
Entonces, Bai Zemin miró a Shangwan Bingjue y dijo con un tono algo sorprendido. ¿Quieres que usemos la carne de escarabajo como alimento? Shangwan Bingjue asintió con indiferencia y continuó. La energía llamada mana empodera a los seres vivos del mundo. Entonces, es probable que la carne del escarabajo gigante también contenga algo de mana restante. Supongo que las probabilidades de que sea beneficioso para el cuerpo humano son altos y también es una buena fuente de alimento. Además de los 4 líderes principales, Kai Jinji también estuvo presente ya que había demostrado buenas ideas durante los primeros días del apocalipsis evolutivo. Mientras tanto, los demás sobrevivientes se encontraban dentro de la farmacia buscando y almacenando la mayor cantidad de medicinas y útiles médicos sencillos de trasladar. En este mundo donde sorpresas no deseadas aguardaban en cada rincón, era poco probable que el orden social se estableciera pronto y los laboratorios encargados de producir medicamentos tampoco estuvieran en funcionamiento. Por lo tanto, lo mejor era obtener la mayor cantidad posible ahora que tenían la oportunidad de hacerlo. Pienso que es una buena idea. Chene estuvo de acuerdo sin dudarlo. Bai Zemin se burló en secreto. Como pretendiente de Shangwan Bingjue, era natural que Chene estuviera de acuerdo con todo lo que ella decía. Lian Pen y Kai Jinji también estuvieron de acuerdo con su sugerencia. No solo podían obtener una fuente de alimento, sino que también podían fortalecer el cuerpo consumiendo la carne del monstruo. Después de todo, la razón del apocalipsis no fue un virus. La razón por la que todo cambió fue causada por mana. Después de un poco de discusión, las 5 personas finalmente llegaron a la conclusión de que primero debían asegurar los alrededores y obtener algunas herramientas para cuidar la carne del escarabajo elefante. Mientras tanto, el cuerpo del monstruo solo podía quedarse aquí. A nadie le preocupaba que la carne se estropeara repentinamente porque, como potenciador de energía, el maná estaba haciendo un buen trabajo. 30 minutos después, el grupo abandonó la zona prácticamente colapsada y siguió avanzando en dirección noroeste. Aunque todavía quedaba medicina en la farmacia, había 2 sobrevivientes que llevaban 2 mochilas grandes cada uno y unas bolsas de plástico llenas de todo tipo de medicinas. El siguiente punto al que se dirigía el grupo era un restaurante cercano en busca de comida, siendo este lugar no solo el más cercano sino el relativamente menos rodeado de edificios en comparación, facilitando la visión del entorno, la movilidad y evitando que de quedar atrapado en caso de que un gran grupo de zombies apareciera sin previo aviso. Dentro de un edificio de 3 pisos que solía dar clases en el pasado, 2 personas estaban escondidas junto a la ventana mirando hacia el restaurante a 50 metros de distancia. Este edificio que anteriormente había sido utilizado para dar clases ahora se había convertido en un infierno. Había manchas de sangre por todas partes, mesas y sillas volteadas descuidadamente, puertas rotas, todo el lugar estaba como si un huracán lo hubiera barrido durante la noche y las únicas 2 personas vivas eran estas 2 personas escondidas. Habían pasado 3 días desde la última vez que habían comido algo y, finalmente, el hambre comenzaba a vencer su sensación de miedo. Capítulo 33, Qiao Lon arrogante y vicioso, parte 1. Yuan, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Preguntó uno de los 2 estudiantes sobrevivientes escondidos en el edificio. Shufen, ¿tenemos otra opción? Yuan, un joven alto y en forma de unos 20 años, respondió con impotencia. Han pasado casi 72 horas desde la última vez que probé un bocado y mi estómago ruge como si un monstruo se escondiera dentro. Si no nos arriesgamos ahora a conseguir algo de comida, cuando se nos acabe la energía será difícil incluso mover un solo músculo. El rostro de Shufen estaba lleno de impotencia. ¿Cuándo había tenido que pasar por semejante sufrimiento? Pasar hambre era algo que nunca había esperado que le pasara. En el pasado, si quería algo para comer, una llamada a un restaurante o una visita a un centro de comida era todo lo que necesitaba para saciarse, pero ahora todo esto había desaparecido tan abruptamente que era difícil digerirlo todo casualmente. Lo sabía. Si nos hubiéramos quedado con el grupo, nada de esto, no digas más. Shufen estaba murmurando algunas palabras de reproche cuando la voz de Yuan lo detuvo con un grito que lo sobresaltó. A Yuan no parecía importarle si los zombies o alguna otra criatura había escuchado su grito mientras miraba a su compañero sobreviviente con los ojos llenos de furia mientras gruñía. ¿Quieres volver a ese lugar? ¿Para qué? ¿Quieres convertirte en la perra de Qiao Lon? El rostro de Shufen se puso morado cuando escuchó esto y su corazón se llenó de pesar después de recordar todo lo que Qiao Lon había hecho durante los 3 días que estuvieron en su grupo.
No, Yuan escupió en el suelo mientras maldecía, preferiría morirme de hambre o ser devorado por un zombi que quedarme con ese perro salvaje de apellido Qiao. Solo habían pasado 3 días, pero su humanidad ya estaba comido por las bestias. Oye, mira. Mira hacia allá. Shu Fen de repente interrumpió a su compañero y rápidamente tiró de su ropa para instarlo a mirar por la ventana. Con una cara llena de ira, dolor e impotencia, Yuan se obligó a calmarse y asomó la cabeza por la ventana. Sin embargo, lo que vio lo conmocionó mucho y no pudo aspirar una bocanada de aire frío. ¿Quiénes son estas personas? ¿Todavía son humanos o son fantasmas? El grupo de más de 20 sobrevivientes liderado por Shangwan Bingxue, Chen He, Lian Pen y Bai Zenin finalmente llegó a la calle cercana donde se encontraba el restaurante al que apuntaban esta vez. La caminata fue lenta debido al miedo de los sobrevivientes, por lo que habían pasado otros 10 minutos desde que abandonaron el lugar donde yacía el cadáver de Blazing Beetle de la Primera Orden. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bai Zenin preguntó casualmente mientras miraba a los más de 200 zombies que lo rodeaban. Es imposible evitar una confrontación contra ellos. Chen He inspeccionó los alrededores antes de señalar. Creo que la mejor idea es dejarme atraerlos lentamente. De esa manera podemos aniquilarlos mucho más fácilmente después de dividirlos en grupos más pequeños. Debido a que había pocos edificios cerca, los zombies estaban bastante dispersos en comparación con otros lugares y las probabilidades de ser emboscados por una criatura también eran mucho menores. Sin embargo, la desventaja era que debido a la falta de edificios cuando se alertaba a un zombie, los demás también notaban la fuerza vital cercana y comenzaban a moverse en esa dirección. Sin embargo, entiendo tu idea, ¿no sería más fácil si simplemente avanzamos y los aplastamos a todos? Lian Pen no pudo evitar señalar. Shangwan Bingxue lo miró como si fuera un idiota, sin embargo, ella asintió para expresar su acuerdo, subestimar a los zombies no es bueno. Pero también siento que sería más fácil simplemente cargar y acabar con ellos con un solo golpe. Atacar para evitar atraer demasiada atención durante demasiado tiempo. De todos modos, con la fuerza de nuestro grupo, unos pocos cientos de zombies no deberían ser un problema. Aunque Shangwan Bingxue no estaba de acuerdo con la actitud de Lian Pen de subestimar al enemigo, también sintió que no había necesidad de darles importancia cuando no la merecían. Fue precisamente por eso que aceptó la propuesta del hombre del martillo. Entonces acabemos con esto. Bai Zenin ni siquiera esperó a los demás y cargó como un torbellino. En menos de 3 segundos ya había cerrado una distancia de varios metros y se encontraba frente al primer zombi. Su mano derecha se sacudió suavemente y la espada Xuan Yuan brilló con una luz nítida durante una fracción de segundo. En el siguiente instante, la cabeza del zombi voló y creó un hermoso arco en el cielo mientras la sangre roja brotaba como una fuente. Sin embargo, Bai Zenin ya había dejado ese lugar hace mucho tiempo, por lo que ni siquiera podía oler el olor a sangre, y mucho menos verlo. Has adquirido poder de alma de zombi normal de nivel 4. Has adquirido poder de alma de zombi normal de nivel 3. Has adquirido poder de alma de zombi normal de nivel 4. Incluso después de perder sus botas de velocidad durante su batalla contra el escarabajo llameante de la Primera Orden, la agilidad de Bai Zenin seguía siendo muy superior a la de una persona normal y la de la mayoría de las personas evolucionadas. Con 76 puntos de agilidad y siendo casi 8 veces más rápido que una persona normal, la velocidad actual de Bai Zenin había alcanzado un punto en el que podía moverse a aproximadamente 100 km por hora. A diferencia de la mayoría de los automóviles que necesitaban algo de tiempo al principio para alcanzar la velocidad, haciendo uso de sus 85 puntos de fuerza para impulsarse con las piernas, Bai Zenin podía alcanzar una velocidad de 0-100 km por hora en solo un segundo. Su cuerpo se movió a través de la multitud de zombies a velocidades asombrosas mientras sonaban pequeñas explosiones cada vez que una de sus piernas pisoteaba el suelo para impulsarse hacia adelante. En menos de 5 segundos, 10 zombies habían caído al suelo decapitados y su sangre comenzaba a acumularse lentamente. No importa cuántas veces lo vea, esa velocidad es una locura. Chen no pudo evitar forzar una sonrisa mientras miraba la masacre en curso. ¿Era necesaria la ayuda de los 3 aquí para empezar? Vamos. Shangwan Bingxue dijo con indiferencia mientras daba un paso adelante. Su cuerpo se movía como una mariposa de hielo y, aunque su velocidad no era tan alta como la de Bai Zenin, definitivamente no era lenta, ya que incluso Chen He y Lian Pen se quedaron atrás rápidamente.
Con un suave movimiento de su mano, 10 pequeñas balas de hielo aparecieron de la nada, y con otro movimiento suave, las 10 balas de hielo perforaron silenciosamente las cabezas de 10 zombies casi al mismo tiempo. Aunque Shangwan Bingxue podría no ser tan rápido o tan fuerte como Bai Zemin, ya que estas dos estadísticas de ella eran más bajas que las de él, su habilidad de lucha contra la multitud era en realidad mucho más eficiente. Si bien era cierto que Bai Zemin no estaba usando su habilidad de manipulación de sangre, la realidad era que la capacidad de penetración de balas de hielo de Shangwan Bingxue era mucho mayor. Además, su control sobre mana fue realmente espectacular. Por lo tanto, cuando se unió a la batalla, pronto reclamó el primer lugar en el conteo de muertes con Bai Zemin siguiéndola de cerca. Chene suspiró antes de sacar 3 flechas del carcaj en su espalda y colocarlas en su arco. Con un simple tirón y liberación de la cuerda del arco, las 3 flechas surcaron los cielos como dragones y se encontraron golpeando 3 objetivos diferentes exactamente al mismo tiempo. Al instante siguiente, otras 3 flechas salieron disparadas y 3 zombies más cayeron sin vida con una flecha clavada exactamente en el medio de sus frentes. Aunque su velocidad de asesinato no fue tan alta en comparación con Shangwan Bingxue, fue solo un poco más baja que la velocidad a la que Bai Zemin, sin usar ninguna habilidad, eliminó enemigos. La habilidad de Chene era francotirador profesional y mientras tuviera el arma necesaria, incluso una mosca a 2 kilómetros de distancia no podría escapar de sus disparos. Lian Pen resopló y pareció tomar el claro de zombies como una competencia. Con un gruñido feroz, su cuerpo de repente se hinchó y varias partes de la ropa que llevaba puesta se agrietaron. Estallido. Con un poderoso pisotón que dejó una grieta en el suelo bajo sus pies, Lian Pen hizo uso de su monstruosa fuerza para impulsarse hacia adelante y con un golpe feroz, un zombi fue hecho pedazos mientras la carne y la sangre salpicaban por todas partes. Con otro fuerte pisotón, su cuerpo se movió en línea recta hacia el siguiente objetivo. Los sobrevivientes que habían permanecido en silencio junto a Chene, que constantemente disparaba flechas mientras Fu Xuefen los recogía apresuradamente, miraban la escena que se desarrollaba ante sus ojos con fervor y esperanza. Al ser parte de un grupo con 4 evolucionados tan poderosos y con otros que surgirán en un futuro cercano, las posibilidades de supervivencia sin duda eran mucho mayores y el estilo de vida que podrían llevar sin duda sería mucho mejor que aquellos sin poder. Por supuesto, con las nuevas reglas vigentes hoy, todos sabían que tenían que trabajar duro para ganarse la vida mejor. Pero mientras no tuvieran que luchar contra un zombi o cualquier otra criatura, estaba bien que hicieran cualquier trabajo. Precisamente por eso estos sobrevivientes tuvieron el coraje de salir a llevar la comida. Capítulo 34, Qiao Lon arrogante y vicioso, parte 2, después de unos 5 minutos, todos los zombies, incluso el más lejano a la vista, habían sido completamente aniquilados por el grupo de 4. Bai Zemin miró con indiferencia cómo la sangre de más de 200 zombies se había acumulado para formar un gran charco de sangre. Aunque su expresión era casual, varios pensamientos parpadearon en su mente mientras miraba su propia ventana de estado. La batalla había durado solo unos minutos, pero Bai Zemin había consumido 5 puntos de resistencia. Si bien era cierto que 5 puntos no eran mucho en comparación con sus 180 puntos en total, la realidad era que esta pequeña pelea contra los zombies había hecho que Bai Zemin se diera cuenta aún más de que, incluso si era fuerte, no había llegado al punto de ser capaz de enfrentarse a un ejército de criaturas inagotables que no conocían ni el significado de la palabra miedo ni el significado de la palabra dolor. Unos cientos de zombies estaba bien, pero si había varios miles de ellos, incluso el propio Bai Zemin no tendría más remedio que retirarse antes de que su resistencia se consumiera por completo, o de lo contrario terminaría convirtiéndose en comida para zombies. Lian Pen jadeaba levemente, obviamente sus estadísticas de resistencia no eran particularmente altas y probablemente había consumido incluso más que Bai Zemin, cuyo cuerpo había evolucionado de manera constante y más uniforme. Chen estaba recogiendo unas flechas mientras se frotaba los dedos suavemente, aparentemente entumecido. Además, su pecho subía y bajaba suavemente. Aunque no hubiera tenido que correr por todos lados, la concentración óptima que tenía que ejercer para disparar 3 flechas al mismo tiempo con total precisión no era algo sencillo y la presión era inmensa para él. En cuanto a Shangwan Bingxue, estaba tan indiferente como siempre y era simplemente imposible saber qué estaba pasando por su mente. Al poco tiempo, el grupo de sobrevivientes ingresó al restaurante y comenzó a inspeccionar lo que podían y no podían llevarse.
Al pasar junto a los cadáveres llenos de sangre, el olor a hierro asaltó sus fosas nasales y muchos de ellos tuvieron que ser sostenidos por otros para poder avanzar ya que sus piernas se habían ablandado hasta el punto de que podían caer al suelo en cualquier momento. ¿Qué hacemos? Shu Fen susurró en voz baja mientras miraba por la ventana del pequeño edificio. Yuan permaneció en silencio durante más de un minuto antes de finalmente decir algo vacilante. Creo que deberíamos tratar de contactarlos, ¿qué? ¿Y si también terminan siendo como Qiao Lon y abusan de su poder? Shu Fen no parecía muy dispuesto. Aunque previamente había preguntado qué hacer, en realidad esperaban no tener que abandonar este lugar. El miedo y las cosas que había visto durante la última semana habían convertido a Shu Fen en una persona asustada que prefería morirse de hambre antes que correr el menor riesgo. Yuan también dudó un poco cuando escuchó esto. Sin embargo, sacudió la cabeza y dijo con resolución. No creo que sean los mismos que esa perra de apellido Qiao. La presidenta de la Asociación de Estudiantes Shangwan Bingjue estaba con ellos y es conocida por su imparcialidad. Además, como mujer, definitivamente no permitirá que actos tan atroces como los que cometió Qiao Lon sucedan ante ella. Shu Fen no pudo evitar asentir. También había reconocido a Shangwan Bingjue entre los sobrevivientes, ella era una luchadora extremadamente fuerte y capaz con la capacidad de crear hielo a voluntad y controlarlo como si fuera algo que había estado haciendo toda su vida. Teniendo en cuenta que se sabía que Shangwan Bingjue era extremadamente justa en sus decisiones en el pasado, Shu Fen creía que no se convertiría en una bestia con piel humana tan pronto. Además, si no vamos con ellos, aquí moriremos como perros hambrientos, peor aún, un zombi podría aparecer por la noche y comernos sin que nos demos cuenta. Yuan negó con la cabeza y se puso de pie lentamente, luchando contra el mareo que lo golpeó como resultado de no haber comido nada durante 3 días completos. Al verlo caminar hacia la puerta, Shu Fen apretó los dientes antes de ponerse de pie y seguirlo de cerca. El grupo de más de 20 sobrevivientes encontró mucha comida en el restaurante. Lo único desafortunado fue que la mayor parte de la comida no era duradera, ya que la comida enlatada no era particularmente popular aquí. Aún así, se encontraron más de 30 kilogramos de arroz, fideos, harina y otros artículos misceláneos que no necesitaban ningún cuidado especial, excepto mantenerlos alejados de la humedad. Este tipo de comida podía durar mucho tiempo sin demasiados cuidados específicos, lo cual era algo bueno. Aparte de la comida normal, también encontraron carne blanca y carne roja, pero debido a que el refrigerador del gimnasio no era particularmente grande, solo pudieron tomar unos kilos antes de tener que dejar el resto allí, ya que la carne descongelada no duraría mucho antes de echarse a perder de todos modos. Después de llenar aproximadamente 60 mochilas con todo tipo de alimentos y bebidas, el grupo que había encontrado suficiente comida para alimentar a 100 personas durante al menos otras 2 semanas estaba a punto de irse cuando 2 personas aparecieron a la vista. ¿Otros sobrevivientes? Chene se sorprendió y avanzó. Sin embargo, antes de que pudiera ir demasiado lejos, Shangwan Bingjue lo detuvo y le hizo un gesto para que se quedara en su lugar. Miró a las 2 personas con cautela y preguntó. Mi nombre es Shangwan Bingjue, ¿puedo saber quién eres? SH presidente de Shangwan, Mi nombre es Yuan, un estudiante de 3er año. Yuan no pudo evitar tartamudear nerviosamente antes de presentarse. Sin embargo, el otro joven no se presentó y, en cambio, miró aturdido a Shangwan Bingjue con los ojos muy abiertos. ¡Qué hermosa mujer! Shu Fen nunca había tenido la oportunidad de ver de cerca a Shangwan Bingjue y esta era la primera vez que se le presentaba esa oportunidad. Sin embargo, cuando vio lo hermosa que era, no pudo evitar quedar estupefacto hasta el punto en que su cerebro parecía haber dejado de funcionar. Su rostro frío era como el de un ángel de hielo y las curvas de su cuerpo eran tan hermosas que incluso su vestido no podía cubrirlas por completo. Shu Fen sintió toda la falta de energía que sentía antes de desaparecer con solo verla. Shangwan Bingjue no pudo evitar fruncir el ceño ligeramente y una mirada de disgusto brilló en sus ojos. Aunque ya estaba acostumbrada a tales miradas, tal descaro de mirarla sin disimular todavía era insoportable. Oye, ¿nadie te enseñó cortesía? Una voz fría sacó a Shu Fen de su aturdimiento y se sobresaltó cuando vio a Chene mirándolo con frialdad helada. Bai Zemin levantó una ceja en secreto. Y pensar que este chico guapo y amable era realmente capaz de hablar en ese tono y dar ese tipo de mirada, interesante, pensó. Lo siento. Shu Fen se sonrojó ferozmente y rápidamente se disculpó antes de presentarse.
La atmósfera se volvió extremadamente incómoda después de lo que sucedió antes y después de la presentación de los dos recién llegados, todos se quedaron en silencio. Entonces, Bai Zemin rompió el silencio mientras miraba a los dos hombres de su misma edad y preguntó: ¿Qué quieren ustedes? ¿Unirse a nuestro grupo? Los ojos de Yuan se iluminaron y asintió apresuradamente. Así es. Nos gustaría unirnos a su grupo. Aunque no podemos pelear, hacer trabajos como llevar comida debería ser fácil. Yuan era un tipo inteligente. Previamente había visto cómo los sobrevivientes trabajaban con la comida mientras los 4 combatientes y otras 3 personas no hacían nada. Por lo tanto, había llegado a la conclusión de que este era un grupo con ciertas reglas tácticas. Eso es bueno. Bai Zemin asintió con una pequeña sonrisa. Mientras no sean sanguijuelas, son bienvenidos. Incluso si son sanguijuelas, no podemos dejar que mueran casualmente. Shangwan Bingshue señaló. Bai Zemin la miró brevemente antes de decir a la ligera: bueno, tendrás que darles algo de tu comida en ese caso. Personalmente, no soy el padre de nadie aquí. Este grupo se formó para sobrevivir y vivir mejor, no para arrastrar cargas. ¿No son tus palabras un poco groseras? Chen no pudo evitar fruncir el ceño. Para él, Shangwan Bingshue era la persona más importante del mundo, incluso más que su familia. Por eso, siempre se preocupó por todo lo relacionado con ella. Jeje, Bai Zemin se rió entre dientes antes de mirarlo con un toque de simpatía cuando dijo: déjame ver hasta dónde llegas con tu mentalidad de buen corazón. Cuando tu amabilidad y vacilación se convierten en un obstáculo, tu vida no cambiará. Ser lo único en peligro. Diciendo eso, la mirada de Bai Zemin se detuvo momentáneamente en la mujer de cabello plateado antes de desviar su atención de este par de extraños amigos. Shangwan Bingshue miró a Chen y luego miró a Bai Zemin, que parecía casual. Ella suspiró en su corazón. Si bien era cierto que las palabras de Bai Zemin no eran agradables de escuchar y Chen la estaba ayudando, la realidad era que en este nuevo mundo las palabras de Bai Zemin eran mucho más lógicas. Además, aunque la personalidad de Chen era casi perfecta, esto estaba en el mundo antes de que el Soul Record llegara a este planeta. En esta nueva era, tal personalidad solo atraería problemas. Era solo que para ella no era simple abandonar a las personas. Se crió en una familia gubernamental muy poderosa y Shangwan Bingshue sintió que era su responsabilidad proteger a los demás cuando en realidad no lo era. Capítulo 35, el arrogante y vicioso Qiaolong, parte 3, última. Mientras Yuan y Shufen miraban a las personas que aparentemente eran los líderes, tras una observación más cuidadosa se dieron cuenta de que la unión de este grupo no era particularmente buena. De hecho, Yuan había notado sutilmente que, a excepción de Shangwan Bingshue y Chen, ambos personajes famosos en el campus, el tipo con la espada cuyo nombre desconocían y el líder del equipo a cargo de mantener la guardia, Lian Pen, no estaban particularmente cerca de cualquier persona presente. Bai Zemin nos molestó demasiado con presentaciones inútiles. Si bien estas personas afirmaban poder hacer algunos trabajos sin peligro, lo que más le faltaba ahora eran luchadores. En cuanto al asunto de Chen, ni siquiera lo pensó por un segundo antes de olvidarlo. Shangwan Bingshue vio que la expresión de Chen se había vuelto un poco fea. En cuanto a la expresión de Bai Zemin, era tan indiferente que parecía estar compitiendo con ella. No queriendo que el grupo tuviera más problemas de los que ya tenían, miró a los dos extranjeros y preguntó con recelo: ¿Ustedes dos, les importaría decirme cómo pudieron sobrevivir durante una semana entera? No solo no son personas evolucionadas quien absorbió Soul Power del Soul Record, tampoco hay lugares particularmente seguros aquí para descansar casualmente durante 6 días sin comida. Las orejas de Bai Zemin se movieron suavemente al escuchar esto y centró su atención en las dos personas nuevamente. Si no fuera por la mente aguda de Shangwan Bingshue, a él realmente no le habría importado algo tan pequeño como eso. Pero ahora realmente tenía curiosidad. Además, todavía esperaba obtener información sobre la persona que había conspirado contra él hace 3 días. Mientras Bai Zemin se recuperaba de sus heridas más graves, Lilith le había dicho que un hombre que no pertenecía al grupo del que formaba parte había atraído a muchos zombies para que lo rodearan después de que terminó su batalla a muerte contra el escarabajo Blazing de la Primera Orden. En ese entonces, si no fuera por la aparición oportuna de Shangwan Bingshue, Bai Zemin podría haber muerto en ese lugar. Precisamente por eso, su actitud hacia ella se había vuelto un poco más tolerante, ya que sabía que estaba endeudado. Bai Zemin siempre fue una persona que recordaba los favores, pero también recordaba las enemistades.
En el pasado, una persona cercana a él lo traicionó de la manera más cruel. Como venganza, cuando Bai Zemin se recuperó de su depresión, se coló en secreto en la habitación de esa persona y le rompió las piernas y los brazos con un tubo de metal durante la noche. ¿Cómo podría olvidarse de alguien que pretendía convertirlo en comida para zombies? Aunque Bai Zemin no esperaba encontrar a una persona así de la boca de estas personas, todavía sucedieron sorpresas agradables incluso en el infierno. Los ojos de Yuan brillaron con ira, reproche, tristeza y muchas emociones complejas cuando escuchó la pregunta de Shangwan Bingjue. En voz baja, comenzó a narrar los eventos que él y Xu Fen habían presenciado los primeros días en que el mundo cambió. Antes de que todo se volviera caótico, Yuan estaba acompañando a su novia de regreso al dormitorio de mujeres después de haber estado juntos la mayor parte del día cuando estalló la tormenta sin previo aviso. No mucho después, Yuan sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, lo que lo obligó a detener sus pasos mientras se arrodillaba en el suelo. El dolor solo duró unos segundos, sin embargo, cuando miró a su lado, se sorprendió y se sobresaltó al darse cuenta de que su linda novia estaba de pie bajo la lluvia aturdida. Yuan trató de llamarla, pero cuando vio sus ojos blancos agonizantes, estaba tan asustado que no pudo evitar alejarse. Fue entonces cuando estalló el caos. Siendo el edificio más cercano, Yuan corrió al dormitorio femenino y se encerró en una habitación antes de sellar la entrada con algo útil. Un día después, la puerta fue derribada por un hombre guapo y musculoso llamado Qiaolong. Qiaolong era una persona que había entrenado duro en algún tipo de artes marciales desde la infancia, por lo que de alguna manera logró matar a varios zombies, absorber Soul Power y evolucionar. Sin embargo, su golpe de suerte llegó cuando se encontró con dos perros mutados de alto nivel gravemente heridos después de pelear entre sí. Aprovechando la oportunidad, Qiaolong mató a ambos perros mutados y evolucionó directamente al nivel 15. Sin embargo, Qiaolong era en realidad una serpiente cruel que escondía sus colmillos detrás de su fachada de hombre guapo. Después de llegar al poder, comprendió y aceptó muy rápidamente que el mundo y las reglas del pasado ya no servían. La única regla válida en este nuevo mundo era que todas las reglas las escribía quien tenía el puño más fuerte. Habiendo entendido toda la situación, Qiaolong mostró una adaptabilidad sobresaliente. Sin embargo, también desató todos sus deseos más oscuros sin importarle nada más que disfrutar de la nueva vida. Dentro de su grupo, Qiaolong había obligado a todos a llamarlo rey. Como rey, Qiaolong naturalmente tenía su propio harén que estaba compuesto por un total de 8 hermosas estudiantes y 2 hermosas maestras. Entre estas 10 mujeres, solo 4 de ellas estaban felices porque podían comer la mejor comida y tener el respaldo de alguien fuerte. Pero los otros 6 no estaban dispuestos. Desafortunadamente, estas mujeres eran débiles y Qiaolong simplemente las forzó. Qiaolong no solo obligó a las mujeres a servirlo, sino que también comió la mejor comida y disfrutó del mejor trato disponible dentro del grupo de sobrevivientes que había rescatado. Esto, naturalmente, había despertado el descontento de muchas personas por lo que un grupo formado por 5 estudiantes de sangre caliente se puso de pie para enfrentarse a él. Lástima, estos estudiantes de sangre caliente eran solo personas normales. ¿Cómo podrían 5 seres humanos normales compararse con Qiaolong, que no solo estaba versado en artes marciales sino que incluso había absorbido una gran cantidad de Soul Power superior al suyo? Qiaolong rompió las piernas de los 5 estudiantes varones y los arrojó contra un grupo de zombies mientras se reía a carcajadas mientras los veía arrastrarse con las manos y los lentos zombies los perseguían a velocidades similares. Al final, debido a la resistencia infinita de los zombies, los 5 estudiantes fueron comidos vivos cuando agotaron todas sus fuerzas. Después de este evento, nadie se atrevió a oponerse a Qiaolong y él ha estado viviendo una vida desenfrenada mientras que el resto vivía la vida de perros y gatos. Después de terminar de narrar la historia, Yuan explicó que la razón por la que él y Xu Fen lograron huir fue porque hace 3 días Qiaolong había regresado asustado por alguna razón y desahogó todo su miedo teniendo relaciones físicas con varias de sus concubinas imperiales. Aprovechando esta oportunidad, ambos huyeron durante la noche. Cuando el grupo de sobrevivientes se enteró de las acciones de Qiaolong, la mayoría de ellos no pudo evitar aspirar una bocanada de aire frío. Las mujeres se estremecieron de terror ante la idea de llevar una vida peor que la muerte y sus ojos se llenaron de dolor por el sufrimiento que aquellas personas estaban experimentando. Las palabras de Yuan también sirvieron para que todos se dieran cuenta de lo afortunados que eran.
Después de todo, aunque el grupo tenía sus propios problemas, al menos todos eran relativamente decentes y los 4 líderes más fuertes mantuvieron su cordura aparentemente intacta. Incluso el lujurioso Lian Pen no había obligado a Le a hacer nada obsceno. De repente, la temperatura del lugar pareció bajar varios grados a la vez y los sobrevivientes no pudieron evitar retroceder al mirar a la hermosa y generalmente indiferente Shangwan Pingxue con sorpresa y temor. Incluso Bai Zemin, Chen y Lian Pen tuvieron que alejarse varios pasos mientras la miraban con diferentes reacciones. Una parte del suelo bajo sus pies se había congelado por completo mientras sus ojos parecían arder con fuego mientras miraba a Yuan. Muy lentamente, pronunció palabra por palabra. Tú, llévame al lugar donde está Qiaolong. Su voz era tan fría como el hielo milenario que había sido cortado de todo calor y parecía haberse olvidado por completo de las emociones. Capítulo 36, Frialdad escalofriante, en un edificio al norte del campus universitario, 4º piso. Este lugar fue utilizado anteriormente como importante salón de reuniones de los docentes y directivos de la universidad, por lo tanto, la decoración era bastante elegante, las vidrieras tenían casi 2 metros de altura, lo que brindaba una hermosa vista desde el 4º piso hacia el exterior. Sin embargo, si bien la vista era hermosa, el peligro también era alto porque en este nuevo mundo, un lugar sin protección definitivamente no era un buen lugar para quedarse por mucho tiempo. Un joven de unos 21 o 22 años, de rostro bastante guapo y cuerpo muy en forma, estaba sentado en un sillón de cuero mientras bebía un vaso de whisky. Si bien a los estudiantes no se les permitía beber alcohol en los terrenos de la universidad independientemente de su edad, los profesores tenían sus propias existencias, por lo que no fue fácil para él encontrar varias botellas. En el regazo del joven había una hermosa estudiante de la misma edad que él. Esta joven sonreía cada vez que el joven decía algo y claramente estaba tratando de ganarse el favor de él de cualquier manera posible. Este joven era Qiaolong. Ese perrito Sumin seguro que es arrogante. Qiaolong escupió mientras se aferraba con fuerza a la esbelta cintura de la mujer en su abrazo. ¿Se cree que solo por ser profesor me puede dar órdenes? A ver si ahora que le rompí las piernas aprende a tener más cuidado la próxima vez. La niña en su abrazo se estremeció imperceptiblemente ante sus palabras. Con una sonrisa halagadora, lo besó y elogió. Rey Qiao, ¿por qué molestarse con las moscas? ¿Quién no sabe que su poder es la única razón por la que todavía estamos vivos? Jajaja, mi pequeño Xiao sigue siendo el mejor. Qiaolong se rió con aprobación antes de darle a la belleza un beso profundo. Amaba la sensación de dominar la vida y la muerte de los demás. Incluso las mujeres con las que se había acostado tenían que llamarlo rey o de lo contrario tendrían que sufrir su ira. El nombre de la niña era Xiao y era una estudiante de 4º año. Era una de las pocas mujeres que estaba dispuesta a entregarse a Qiaolong por su propia voluntad. Ella solo quería sobrevivir y llevar una vida mejor. Además, aunque tenía miedo de Qiaolong y sus actos salvajes, Xiao también se había acostumbrado a dar órdenes y menospreciar a los demás con arrogancia después de solo 6 días de apocalipsis. Estallido. La puerta de la oficina se abrió con un golpe y uno de los compinches de Qiaolong entró con el rostro pálido mientras gritaba con urgencia. Rey, esas 2 pequeñas perras Shufen y Yuan han vuelto. Qiaolong estuvo a punto de maldecir a este estudiante por interrumpir su momento de felicidad, sin embargo, cuando escuchó sus palabras, sus ojos brillaron con saña. ¿Esas 2 hormigas insignificantes finalmente no pudieron soportar el hambre? Solo espera hasta que las ponga en mis manos y déjame verlas escapar de nuevo. Qiaolong empujó suavemente a la mujer con la que estaba a punto de pasar un buen rato y se puso de pie mientras caminaba hacia la salida. El compañero de estudio se sorprendió y lo siguió rápidamente mientras decía apresuradamente. Rey, esas 2 hormigas insignificantes no están solas. Hay un grupo de sobrevivientes de unas 20 o 30 personas y entre ellos está la belleza número 1 de nuestra universidad. Los pasos de Qiaolong se detuvieron abruptamente y miró al estudiante con ojos rojos, ¿es así? El estudiante naturalmente entendió el significado detrás de esa pregunta. Después de tantos días de ver la actitud arrogante y confiada de Qiaolong, este estudiante sabía que no le tenía miedo a las multitudes. Es realmente ella. La vi con mis propios ojos. Shangwan Pingxue estaba junto con esa cara bonita Chen y otros 2 chicos que no conozco. Una gran sonrisa apareció en el rostro de Qiaolong y salió dando largos pasos mientras soñaba con deleitarse con el cuerpo de la mujer arrogante con la que innumerables hombres estaban soñando. Incluso los maestros miraban en secreto a la belleza Shangwan Pingxue.
En cuanto a Chen y los otros dos extraños, Qiao Lon los ignoró por completo. Chen provenía de una familia poderosa, esto era algo que todos sabían bien y también por eso nadie se atrevía a tocar a Shangwan Bingyue, pensando que él era su salvaguarda. Sin embargo, pocos sabían que nunca confió en la protección de nadie más que de sí misma. Pero, ¿de qué servía tener una familia poderosa ahora? ¿No estaban todos en la misma situación? Qiao Lon confiaba en que mientras no se encontrara con ese monstruo que mató al escarabajo, no había nadie capaz de derrotarlo en esta universidad. Sin embargo, ese tipo debería estar muerto o al menos gravemente herido en este momento. Qiao Lon pensó mientras se dirigía a la salida del edificio. Esa noche, hace 3 días, Qiao Lon estaba aterrorizado cuando vio el escarabajo elefante gigante. Todo su ser gritaba que huyera y no se presentara ante esa criatura. Sin embargo, para sorpresa y horror de Qiao Lon, una persona se atrevió a enfrentarse a ese escarabajo y salió victorioso. Qiao Lon ni siquiera se atrevió a pensar en lo que sucedería si esa persona apareciera ante él un día como su enemigo. Por lo tanto, aprovechando el hecho de que esta persona resultó herida después de derrotar al escarabajo elefante, Qiao Lon atrajo a una gran cantidad de zombies para rodear a esa persona. De hecho, Qiao Lon estaba tan asustado en ese momento que ni siquiera se atrevió a acercarse y se fue después de atraer a más de 100 muertos vivientes infectados. Pero Qiao Lon no creía que esa persona desconocida hubiera sobrevivido e incluso si sobrevivió, sus heridas deberían ser críticas considerando esa feroz batalla en medio de la tormenta. Bai Zemin y el resto de los sobrevivientes avanzaron bajo la guía de Yuan. Aunque Yuan estaba asustado y no quería volver a ver a Qiao Lon por el resto de su vida si era posible, bajo la mirada de muerte que Shangwan Bingyue le estaba dando, no se atrevió a decir que no y solo podía liderar el camino obedientemente. Bingyue, ¿por qué no te calmas un momento? Chen caminaba al lado de su mejor amiga y al mismo tiempo la única mujer que había amado, tratando de apaciguarla con una voz suave. Desafortunadamente, todos sus esfuerzos fracasaron miserablemente. La mirada de Shangwan Bingyue estaba fija en el camino frente a ella y cada vez que un zombie se atrevía a aparecer en su visión, era miserablemente asesinado incluso antes de que pudiera gruñir 2 veces. Bai Zemin estaba bastante sorprendido. Aunque en el pasado era indiferente a todos y no prestaba atención a nadie en particular, la realidad era que era imposible no conocer a Shangwan Bingyue a menos que uno no fuera estudiante o profesor de esta universidad. Sin embargo, ese frío e indiferente Shangwan Bingyue de los rumores y a quien conocía desde hace una semana parecía haber desaparecido en este momento. Mientras todavía tenía frío, esa frialdad elegante había desaparecido y había sido reemplazada por una frialdad mortal a la que nadie estaría dispuesto a acercarse demasiado. Capítulo 37. Tener poder pero ser retenida por sus propios aliados. Sintiendo el extremadamente mal humor de Shangwan Bingyue, ninguno de los sobrevivientes se atrevió a decirle una palabra y continuó cargando las pesadas mochilas y bolsas llenas de comida y bebida. Está aquí, vacilante. Yuan señaló un edificio de 4 pisos a una calle de distancia y todos se detuvieron después de escuchar sus palabras. Bajo la atenta mirada de todos, Shangwan Bingyue asintió con indiferencia y caminó lentamente hacia adelante con Chen siguiéndolo de cerca. Lian Pen también lo siguió un poco más atrás. Después de todo, como miembro de este grupo, Shangwan Bingyue era un activo importante y Lian Pen no estaba dispuesto a verla morir, ya que significaría que su propia vida sería más difícil a partir de ese momento. En cuanto a Bai Zemin, se mezcló entre los sobrevivientes y en voz baja que nadie podía escuchar, susurró. Oye, Lilith, ¿es este el tipo que intentó matarme hace 3 días? De hecho, él es quien atrajo a esa multitud de zombies. Lilith asintió con una sonrisa casual mientras flotaba varios metros sobre el suelo. Con ojos llenos de curiosidad, miró a Bai Zemin y preguntó. ¿Qué harás? Solo espera y mira. Bai Zemin respondió con indiferencia. Sin embargo, sus ojos brillaron con un toque de frialdad imperceptible a simple vista. ¿Te atreves a intentar matarme usando los zombies? Te mostraré las consecuencias de haber fallado entonces. Oh. ¿Realmente eres tú, Shangwan Bingyue? Qiao Lon exclamó extasiado mientras abría los brazos. Sus ojos brillaban con puro deseo mientras contemplaba las curvas de la hermosa mujer que tenía delante. Shangwan Bingyue era sin duda la mujer más hermosa que había visto en toda su vida. Solo una mujer así era realmente digna de ser su reina. ¿Eres Qiao Lon, el líder de este grupo que se hace llamar rey? La voz de Shangwan Bingyue era escalofriante mientras lo miraba con frialdad. Así es. Qiao Lon no contradijo y confirmó mientras asentía.
Primero inspeccionó a Chen y luego a Lian Peng antes de decir: veo que ustedes también son buenos luchadores, ¿qué tal si se unen a este rey? Puedo prometerles el mejor trato y las mujeres más atractivas. Sobre todo y solo debajo de uno, yo. Chen lo miró como si fuera un idiota. Esta persona seguramente perdió su cerebro al igual que los zombies. Lian Peng pareció tentado por la oferta cuando escuchó la palabra mujer, pero finalmente suspiró mientras murmuraba qué pena una y otra vez. Shangwan Bingxue claramente no estaba de humor para escuchar tonterías. Agitó su mano derecha suavemente y dos picas de hielo aparecieron flotando sobre su cabeza antes de dispararse hacia los brazos de Qiaolong. Claramente tenía la intención de inhabilitarlo de inmediato. Ya que no aceptarás ser mía para siempre, entonces te haré mi perra personal cuando te ponga las manos encima. Qiaolong resopló en respuesta. Ya estaba esperando que las cosas no salieran como él quería, por lo que estaba secretamente en guardia. Romper. Qiaolong gritó y dio un puñetazo hacia adelante. Estallido. El golpe de Qiaolong parecía ser lo suficientemente fuerte como para hacer que el aire frente a él golpeara ruidosamente. Como si se hubiera formado un cañón de aire después de ese golpe, las dos picas de hielo de Shangwan Bingxue se rompieron por la fuerte presión. Con un pisotón, el cuerpo de Qiaolong salió disparado hacia adelante a toda velocidad mientras miraba a Shangwan Bingxue y la identificaba como una luchadora de distancia. La expresión de Shangwan Bingxue permaneció sin cambios. Con un movimiento de su mano, 10 picas de hielo aparecieron sobre su cabeza y se dispararon hacia el enemigo. Al ver las 10 picas de hielo acercándose a toda velocidad, la cara de Qiaolong cambió ligeramente y se vio obligado a saltar hacia un lado. Apenas había rodado por el suelo y esquivado 3 picas cuando los otros 7 cambiaron de rumbo y continuaron persiguiéndolo. En respuesta, Qiaolong apretó ambos puños y lanzó una ráfaga de golpes hacia adelante. Explosión, 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 en un momento, las 7 picas de hielo se trituraron en pequeños pedazos de hielo que cayeron al suelo sin poder hacer nada. En represalia, Qiaolong apretó ambos puños y golpeó ferozmente mientras miraba a Chen y Lian Peng. El aire sopló ruidosamente y 2 cañones de aire salieron disparados hacia los 2 hombres que aparentemente no tenían intención de participar. Los 2 hombres quedaron estupefactos. Ninguno de los dos esperaba que esta persona los atacara repentinamente cuando estaba peleando con otra persona. La cara de Shangwan Bingxue finalmente cambió ligeramente al ver esto. Sin demora, agitó ambas manos y 2 delgadas paredes de hielo aparecieron frente a los 2 hombres. Estallido. Estallido. Las 2 delgadas paredes de hielo fueron aplastadas por la fuerza del cañón de aire, pero lograron detener el ataque furtivo con éxito. Desafortunadamente, Shangwan Bingxue había gastado mucho maná para crear esas 2 paredes de hielo. Después de todo, su habilidad Ice-Maker era una habilidad de primera orden y no tenía un control perfecto sobre ella. Jejeje, Qiaolong se rió y cargó hacia adelante mientras aprovechaba la oportunidad de la falta de ataques. Maldito bastardo. Chen se sonrojó de vergüenza y no pudo evitar maldecir. Si no fuera por Shangwan Bingxue, podría haber resultado gravemente herido o incluso muerto por el ataque anterior. Pero lo peor de todo fue que por su culpa tuvo que enfrentarse a los problemas que se avecinaban. Con movimientos rápidos y expertos, Chen sacó 3 flechas del carcaj que tenía en la espalda y con ira ardiente disparó las 3 flechas hacia Qiaolong. ¿Sigues tratando de ser suave? Basura. Qiaolong miró a Chen y se burló. Con un fuerte puñetazo, las 3 flechas dirigidas a sus extremidades se rompieron fácilmente. Shangwan Bingxue elaboró 20 balas de hielo y las disparó todas al mismo tiempo. Ya no parecía preocuparse por la vida de su enemigo, ya que muchos ataques se dirigieron a áreas como la cabeza y el corazón. Qiaolong también notó el cambio en el patrón de los ataques enemigos e inmediatamente se dio cuenta de que, para su frustración, en realidad era más débil que ella. Sin otra opción, se vio obligado a cambiar su estrategia. Mientras Shangwan Bingxue pensaba que Qiaolong continuaría cargando hacia ella, de repente giró su cuerpo y cargó hacia Chen, quien todavía estaba sorprendido por la facilidad con la que su ataque fue aplastado. Chen, cuidado. Shangwan Bingxue no pudo evitar exclamar mientras construía una pared de hielo frente a él. ¡Ah, ah! Te caes, pequeña belleza. Qiaolong se rió a carcajadas como un lunático cuyo plan tuvo éxito. Un torbellino de viento apareció bajo sus pies y su velocidad se elevó a nuevas alturas. Bajo la mirada atónita de todos, Qiaolong corrió hacia Shangwan Bingxue una vez más.
Sin embargo, esta vez no tuvo tiempo de crear más ataques ya que todavía estaba aturdida por lo que acababa de suceder. Impotente, solo pudo ver cómo su mano se estiraba hacia adelante en un intento de atraparla. ¿Cómo te atreves, maldito mocoso? Un rugido enfurecido sonó desde un lado seguido de una fuerte presión. El rostro de Qiao Long se puso pálido cuando vio un enorme martillo a solo 1 metro de su cabeza. Si ese golpe lo alcanzó, olvídate de quedar gravemente herido. Su cabeza sin duda explotaría en varios cientos de pedazos. Capítulo 38, Matar sin remordimientos, parte 1, sorprendentemente, en lugar de retroceder, Qiao Long apretó los dientes y golpeó con el puño hacia adelante. Auge. Un poderoso cañón de aire chocó con el enorme martillo, deteniendo el ataque y dándole a Qiao Long tiempo para retirarse y cambiar de dirección. Al mismo tiempo, la interrupción oportuna de Lian Pen terminó comprando a Shangwan Bingyue el tiempo necesario. Entre la multitud de sobrevivientes, Bai Zemin miró todo con frialdad. ¡Qué sorpresa! La voz de Lilith sonó a su lado. Pensar que ese humano en realidad tiene una habilidad tan fuerte como tu manipulación de sangre. No. Su habilidad es más débil. Bai Zemin sacudió la cabeza suavemente y respondió en un susurro. Bien. Es cierto que en etapas avanzadas tu habilidad es más fuerte, pero ¿cómo lo sabes? Lilith lo miró con una ceja levantada, esperando su respuesta. Instinto. Bai Zemin sonrió levemente. Ah. Lilith puso los ojos en blanco. Qiao Long era realmente fuerte. Aunque no tanto como Shangwan Bingyue, era poderoso. Bai Zemin ya había descubierto su habilidad y, de hecho, era muy fuerte. Sin embargo, fue fuerte en las etapas iniciales. Bai Zemin sabía que su habilidad de manipulación de sangre se volvería extremadamente horrible en el futuro. Por otro lado, la habilidad de Qiao Long solo se volvería cada vez más insignificante en comparación. ¿Por qué no vas y acabas con él? Lilith se estaba aburriendo un poco y aparentemente quería ver un poco de sangre. Aunque sé que soy fuerte, en mi batalla contra Blazing Beetle, la razón por la que sobreviví y salí victorioso fue por mi inteligencia y no por mi fuerza, ya que era claramente más débil. Bai Zemin entrecerró los ojos y un extraño destello brilló en su interior. Ahora, todos estamos en el mismo grupo, pero en el futuro, no necesariamente será así. Los ojos de Lilith se abrieron como platos y lo miró con notable sorpresa mientras preguntaba con asombro. ¿Tú, estás estudiando las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos? Bai Zemin sonrió levemente pero no respondió, sino que se concentró en los movimientos de Shangwan Bingyue, Chen y Lian Pen. Sepa lo que es capaz de hacer, aprenda sobre su enemigo, planifique y saldrá invencible en cada batalla. Este era un proverbio que le gustaba a Bai Zemin desde que era joven. Aunque él y ellos eran actualmente aliados, Bai Zemin ya había sufrido un intento de asesinato por parte de una persona que ni siquiera conocía. Bai Zemin no deseaba ser apuñalado por la espalda nunca más en su vida, una vez en el pasado fue suficiente. Más vale prevenir que lamentar. Susurró para sí mismo. Mientras miraba a Bai Zemin actuando como si fuera una computadora, Lilith no pudo evitar sentir un poco de lástima en medio de su felicidad. Estaba feliz de que él pensara de esa manera ya que su supervivencia sería mucho más fácil y la probabilidad de que muriera sería mucho menor. Sin embargo, también sintió lástima porque estaba cambiando demasiado rápido. Comparado con ese joven que había visto por primera vez, ese joven que se había asustado cuando vio a su primer zombie e incluso gritó cuando vio el Big B de nivel 5, el actual era mucho más frío y despiadado. ¿Qué habilidad adquirió? Lilith se estaba volviendo loca tratando de averiguarlo pero no podía llegar a la respuesta que buscaba. Era simplemente imposible para él cambiar tanto en solo 6 días. Por lo tanto, debe haber adquirido una poderosa habilidad pasiva pero con efectos secundarios como consecuencia. Mientras Lilith lo miraba con emociones complicadas, mientras Bai Zemin analizaba los movimientos de cada evolucionado, la batalla continuaba. Shangwan Bingyue era claramente más fuerte, pero Qiao Long era extremadamente astuto y usó la seguridad de Chene para obligarla a detener sus ataques de hielo y erigir muros defensivos, lo que le hacía gastar una gran cantidad de maná. Qiao Long, naturalmente, sabía que los dos eran amigos desde que eran jóvenes. Después de todo, Shangwan Bingyue y Chene eran personajes conocidos antes del apocalipsis. Por lo tanto, usó esto contra ellos. Chene era fuerte, pero su fuerte estaba en los ataques a distancia. Sin embargo, cada vez que quería alejarse, Qiao Long aparecía ante él a velocidades más altas que él, por lo que estaba completamente reprimido.
En cuanto a Lian Pen, aunque poseía el poder de amenazar la vida de Qiaolong, su agilidad era simplemente demasiado baja para alcanzarlo. Por lo tanto, Lian Pen se paró junto a Shangwan Bingshue sin permitirle a Qiaolong la oportunidad de acercarse. Bai Zemin, ¿qué estás haciendo? ¿Todavía no planeas moverte? Shangwan Bingshue finalmente no pudo evitar frustrarse y gritar en voz alta mientras miraba hacia atrás. Realmente tenía la intención de matar a Qiaolong, pero él era como una cucaracha resbaladiza corriendo. Como si eso no fuera suficiente, había agotado casi todo su maná protegiendo a Chen y su estado de ánimo se había vuelto extremadamente feo en este momento. La cara de Qiaolong cambió cuando escuchó las palabras de Shangwan Bingshue y se retiró rápidamente mientras usaba 2 cañones de aire bajo sus pies. Actualmente ya estaba en un gran problema, si aparecía otro evolucionado, era probable que no tuviera más remedio que retirarse. Claro. Solo pensé que querías hacerlo tú solo. Bai Zemin salió con pasos casuales mientras miraba a Qiaolong con una sonrisa que no era una sonrisa. Eres tú. Cuando Qiaolong lo vio, sus pupilas se contrajeron al tamaño de una aguja y no pudo evitar jadear. De hecho, se sorprendió hasta el punto en que no pudo evitar gritar. Aunque estaba oscuro esa noche y Qiaolong no había podido distinguir la apariencia de Bai Zemin, el abrigo negro y la espada en su mano eran algo que Qiaolong nunca olvidaría sin importar nada. Me alegra que te acuerdes de mí. Bai Zemin asintió con una sonrisa, como si saludara a un viejo amigo. Como Qiaolong no se estaba haciendo el tonto, era más fácil para él no tener que andarse por las ramas. ¿Conoces a este cabrón? Shangwan Bingshue miró a Bai Zemin con cautela y se alejó de él. Bai Zemin la miró y, en lugar de responder, preguntó. Esa noche tormentosa hace 3 días, la razón por la que esos zombies me rodearon fue por él. ¿Crees que lo conozco o no? Al principio, ella se sorprendió. Sin embargo, pronto dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Como Qiaolong había planeado matarlo, eso significaba que no eran amigos. Si Bai Zemin y Qiaolong fueran amigos y unieran fuerzas, entonces las cosas serían difíciles. Estallido. El rostro de Qiaolong se puso pálido y sin dudarlo ni un momento, se dio la vuelta para huir. El suelo bajo sus pies se agrietó ligeramente debido a los cañones de aire y se alejó a toda velocidad. Las personas del grupo de Qiaolong se sorprendieron hasta el punto de no poder creer lo que estaban viendo. Él, que era arrogante como el infierno y se hacía llamar rey, en realidad estaba huyendo como un pollo cobarde. Pero, ¿cómo podría Bai Zemin permitirle ir y venir a voluntad? ¿A dónde crees que vas? De repente, los pasos de Qiaolong se detuvieron abruptamente. Un momento después, escupió una bocanada de sangre fresca y se arrodilló en el suelo mientras se agarraba el estómago gruñendo bajo. Bai Zemin se acercó paso a paso y sin prisas. En este punto, no le importaba mostrar un poco de su habilidad principal, de todos modos, era poco probable que alguien pudiera identificarlo con tan pocas pruebas. Al llegar junto a Qiaolong, Bai Zemin se agachó y con su mano sana lo agarró del cabello, obligándolo a levantar la cabeza y mirarlo directamente a los ojos. Uf, Qiaolong no pudo evitar hacer una mueca de dolor. Sin embargo, cuando miró a los ojos de Bai Zemin, se sobresaltó tanto que por un momento olvidó el dolor que estaba sintiendo. Los ojos de Shangwan Bingshue eran fríos por naturaleza y era como si toda su vida hubiera tenido esa mirada congelada sin signos de emoción. Pero la frialdad que emanaba de la mirada de Bai Zemin rebosaba de una crueldad que parecía provenir de cada fibra de su ser. Un pajarito me dijo que te gusta jugar con zombies. Suena interesante. Capítulo 39, Matar sin remordimientos, parte 2, última. Un pajarito me dijo que te gusta jugar con zombies. Suena interesante. Al escuchar las palabras que acababa de pronunciar Bai Zemin, la multitud de personas dentro del edificio que observaban en silencio la batalla y los sobrevivientes guiados por Eyuan no pudieron evitar jadear. ¿Qué quiso decir Bai Zemin con jugar con zombies? Por supuesto que todos entendieron. ¿Cómo podrían no entender la intención detrás de esas palabras? Después de todo, mientras que el grupo de sobrevivientes liderado por Qiaolong lo había visto arrojar personas vivas a los zombies, el grupo liderado por Bai Zemin y los demás habían escuchado la historia de los eventos hace menos de una hora. La cara de Chen se puso un poco fea cuando escuchó esto. Incluso ahora no podía simplemente ir casualmente y matar a una persona. Habiendo sido criado en una familia con antecedentes militares, Chen siempre creyó y todavía cree que los criminales deben enfrentar la ley. ¿Esta persona está loca? ¿Está bromeando, no? Chen preguntó estupefacto. ¿Quién sabe? Shangwan Bingshue respondió distraídamente y sin mucho interés.
Actualmente, sus pensamientos estaban en otra cosa. ¿Qué pasó justo ahora? ¿Por qué Qiaolong, que estaba actuando todopoderoso hace un momento, de repente se volvió tan débil como un insecto y tosió una bocanada de sangre? Shangwan Bingjue estaba tratando de encontrar respuestas a estas preguntas mientras miraba a Bai Zemin con ojos llenos de dudas. Bingjue, ¿estás bien con esto? Tu familia tampoco lo aceptará si se enteran, teniendo en cuenta la cantidad de testigos que hay aquí. Chen vaciló un momento antes de señalar. Desde su punto de vista, si bien era cierto que el mundo había cambiado, era imposible que el ejército no pudiera derrotar a los zombies considerando lo lentos que eran. Era solo cuestión de tiempo antes de que todo recuperara un cierto nivel de normalidad e incluso si el mundo ya no podía volver a ser como era natural para Chene que las leyes se hicieran cumplir. Shangwan Bingjue lo miró un poco exasperado. Sabía que Chene estaba diciendo esas palabras para detener a Bai Zemin por amabilidad, pero esa amabilidad en este mundo sin reglas era algo molesta. ¿Entonces quieres que lo mate? Preguntó casualmente, como si matar a una persona no fuera nada difícil. Con mi familia apoyándome, incluso si lo mato frente a tanta gente, debería estar bien. ¿Qué? Eso no es lo que quise decir y lo sabes. Chen no pudo evitar mirarla como si estuviera loca. De todos modos, esa escoria morirá de una forma u otra. Shangwan Bingjue negó con la cabeza antes de mirar a Qiaolong con disgusto y odio. ¿Qué escoria de hombre? Es por eso que, para empezar, no deberían existir. Chen se quedó un poco estupefacto al escuchar sus últimas palabras. Al final, solo pudo suspirar cuando sus ojos brillaron con emociones complejas. Por otro lado, mientras los sobrevivientes lo miraban con terror y mientras Chen y Shangwan Bingjue tenían pensamientos diferentes sobre la situación actual, Bai Zemin arrastraba a Qiaolong por el suelo como si fuera un trapo roto. «Déjame ir, maldito bastardo». Qiaolong rugió furiosamente y trató de activar su habilidad para liberarse. Sin embargo, Qiaolong sintió que todos sus órganos internos se contraían, era como si estuvieran a punto de romperse en pedazos. Al final, no pudo evitar toser una bocanada de sangre por segunda vez. ¿Qué está pasando? Qiaolong estaba asustado. El dolor era tan grande que estaba a punto de volverse insoportable. No puedes activar tu habilidad de manipulación del aire, ¿verdad? Bai Zemin cuestionó con indiferencia mientras continuaba arrastrando a Qiaolong por el suelo. La mano de Bai Zemin era como un par de pinzas de hierro irrompibles que se aferraban con fuerza a la cabeza de Qiaolong y no querían soltarla. ¿Qué? ¿Cómo sabes el nombre de mi habilidad? Qiaolong lo miró como si estuviera mirando un fantasma a plena luz del día. Sobre eso, Bai Zemin respondió sin prisas mientras se detenía y sonreía levemente al grupo de 10 zombies que se acercaban lentamente. Debido al sonido de la batalla anterior, algunas criaturas fueron atraídas, por lo que Bai Zemin ni siquiera había caminado 30 metros antes de que apareciera un grupo de zombies. Mientras luchabas antes, noté que estabas tratando de ocultar tu habilidad usando tus puños. Bai Zemin explicó mientras soltaba a Qiaolong. Qiaolong quería aprovechar la oportunidad para huir, pero antes de que pudiera reaccionar, Bai Zemin ya había golpeado con su pierna derecha. ¡Arg! ¡Maldito bastardo! ¡Te mataré! Juro por Dios que te mataré. Qiaolong gritó de dolor al sentir que los huesos de su pierna se rompían en pedazos. Sus ojos se abrieron mientras miraba a Bai Zemin como un demonio sediento de sangre. Bai Zemin ni siquiera reaccionó a su amenaza y volvió a patear su otra pierna con todas sus fuerzas. Los huesos de la otra pierna de Qiaolong también fueron aplastados en innumerables pedazos y su agudo grito de dolor resonó en todas partes. Como te estaba diciendo antes. Bai Zemin lo miró con una sonrisa y explicó. Aunque estabas ocultando bien tu habilidad, cometiste un gran error cuando aumentaste tu velocidad. Fue entonces cuando me di cuenta de que tu habilidad era similar a la mía. Bai Zemin ignoró la mirada de odio, miedo y sorpresa en el rostro de Qiaolong. En cambio, miró a Lilith con una sonrisa y dijo casualmente. ¿Ves? Incluso si hay aire en toda la atmósfera y la habilidad de esta basura es más fuerte que mi manipulación de sangre al principio, ¿de qué sirve si no puede activarla? Él. Tú, Lilith lo miró como si fuera un monstruo. Bai Zemin no solo era muchas veces más fuerte que su nivel real, sino que no se dejó llevar por esa fuerza y, en cambio, analizó cada situación cuidadosamente en detalle antes de dar un paso adelante. Esto fue extremadamente alarmante. Debido a que las existencias superiores eran precisamente seres superiores a las existencias inferiores, todos las despreciaban y no les daban importancia.
Sin embargo, Lilith volvió a abrir los ojos al ver el destello de indiferencia en la mirada de Bai Zemin. Bai Zemin, ¿qué habilidad obtuviste en ese entonces? Finalmente no pudo evitar preguntar. Eso es un secreto por ahora. Respondió mientras miraba a los zombies acercándose paso a paso. Te das cuenta de que tu comportamiento no es normal, ¿verdad? Lilith frunció el ceño un poco preocupada. Si no me equivoco, esta debería ser la primera vez que vas a matar a una persona, pero tu mano ni siquiera se inmutó por un segundo y tu mirada ni siquiera se movió. ¿Crees que en el pasado actuarías así? Bai Zemin se sorprendió un poco cuando escuchó esto y frunció el ceño al darse cuenta de que Lilith tenía un poco de razón. De hecho, no sintió que estaba haciendo nada malo ni sintió miedo por lo que estaba a punto de hacer. ¿Fue este el efecto de la habilidad Stone Art? Bai Zemin analizó la situación. Sin embargo, sacudió la cabeza suavemente y respondió con indiferencia. No importa. Esta persona quería matarme y separarme de mis seres queridos. Por lo tanto, lo mataré. ¿Está mal? No, y no es que esté mal y Lilith no supo qué responder. ¿Estaba mal? Por supuesto que no estaba mal y ella estaba feliz de que él entendiera eso. Sin embargo, su felicidad no pudo evitar empañarse al darse cuenta de que en este punto él comenzaba a parecerse más a una máquina calculando ventajas y desventajas que a un ser humano. Desde este punto de vista, el actual Bai Zemin no era muy diferente de las existencias superiores. Qiao Long gritó de terror cuando sintió la cercanía de los zombies y sus gruñidos. Trató de activar su habilidad de manipulación de aire, pero todos sus intentos fueron aplastados por el dolor enfermizo que sentía cada vez que Bai Zemin activaba su habilidad de manipulación de sangre. Mientras sea por mi bien y el de mis seres queridos, incluso si tengo que matar a cientos de personas, puedo matar sin remordimiento. Bai Zemin dijo con indiferencia y se alejó lentamente mientras murmuraba para sí mismo como para reforzar ese pensamiento aún más. Capítulo 40, Diferencias y similitudes, parte 1. No se me acerquen, malditas criaturas. Qiao Long se arrastró hacia atrás con las manos mientras activaba su habilidad manipulación del aire, demostrando que el uso de sus puños antes era solo para ocultar la verdadera naturaleza de su habilidad, tal como había dicho antes Bai Zemin. Bang bang bang. 3 cañones de aire volaron las cabezas de 3 zombies y el suelo pronto se convirtió en un desastre sangriento. Inmediatamente después, otros 3 cañones de aire de gran tamaño hicieron explotar las cabezas de otros 3 zombies cercanos. Sin embargo, para horror de Qiao Long, cuando quiso crear otros 3 cañones de aire, se dio cuenta de que no le quedaba más maná. En su batalla anterior, Shangwan Bingxue no había sido el único que había consumido mucho maná. Qiao Long era el mismo. Debido a los ataques agudos y peligrosos que estaba haciendo con la intención de matarlo, Qiao Long se vio obligado a llevar su habilidad al máximo posible y, desafortunadamente para él, la habilidad Ice Maker de Shangwan Bingxue fue su contraataque perfecto, ya que podía crear muros de hielo para defenderse de sus cañones y balas de hielo o picas de hielo para mantenerlo alejado de ella. La habilidad de manipulación de aire de Qiao Long le permitió controlar el aire cerca de él, pero a diferencia de la habilidad de manipulación de sangre de Bai Zemin, Qiao Long no podía controlar el aire dentro de las personas. Cada habilidad tenía sus pros y sus contras. Sin embargo, ambos eran muy poderosos. El consumo de maná de habilidades poderosas también es mucho más alto de lo normal. La voz de Bai Zemin cada vez más lejos llegó a los oídos de Qiao Long. Bajo su mirada aterrorizada, un zombi se adelantó y le agarró la cabeza antes de darle un mordisco en la cara. ¡Arg! Otro zombi se arrodilló a su lado y le mordió el brazo, arrancándole un gran trozo de carne en el proceso. ¡Ayúdame! Lo siento por lo que hice antes. Un tercer zombi se aferró a su otro brazo y comenzó a comerle la mano, arrancándole 2 dedos de un solo mordisco. Estoy dispuesto a ser tu perro. Trabajaré como una mula hasta la muerte para ti. Los gritos desesperados de Qiao Long resonaron por todas partes haciendo que su voz rebotara entre los edificios cercanos, creando un gran eco agudo que estremeció los tímpanos de todos los que lo escucharon. Bajo el cuidado de 4 zombies, Qiao Long fue mordido por todas partes hasta el punto en que su cuerpo se convirtió en un desastre de sangre y carne. Sus gritos de dolor y agonía cesaron cuando uno de los zombies le mordió la garganta. Los sobrevivientes se estremecieron de miedo al presenciar una escena tan horrible con sus propios ojos. Algo que solo debería suceder en películas, novelas o libros de fantasía estaba sucediendo ante ellos sin censura y sin dejar nada a la imaginación. La mirada de todos se dirigió inconscientemente a Bai Zemin, que estaba a unos 20 metros de distancia.
Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a mirarlo por más de unos segundos antes de apartar la mirada apresuradamente como si tuvieran miedo de que de repente los arrojara a los zombies. Incluso los maestros dentro del edificio donde estuvo el grupo rescatado por Qiao Lon en el pasado miraban a Bai Zemin con sorpresa y temor. ¿Quién hubiera pensado que este joven podría ser tan cruel? Pero lo más sorprendente fue que su expresión era tan indiferente como si lo que acababa de hacer no fuera asunto suyo. Sin embargo, hubo algunas personas que miraron la muerte de Qiao Lon con un odio infinito, y cuando sus miradas se posaron en la espalda de Bai Zemin, ese odio se convirtió en gratitud. Estas personas eran las mujeres que habían sufrido la tiranía de Qiao Lon. Después de haber sido abusadas y cosificadas durante casi una semana, estas mujeres estaban dispuestas a hacer cualquier cosa para vengarse. Lástima, eran demasiado débiles para hacer algo al respecto. Pero la apariencia de Bai Zemin era similar a la del sol que sale después de tanto tiempo de oscuridad. Qué irónico, este tipo, que podría haber sido uno de los poderes más fuertes de la humanidad en el futuro para luchar contra las diferentes rachas, en realidad terminó muriendo a manos de otro humano menos de una semana después de adquirir sus poderes, Lilith. Comentó con una sonrisa casual mientras observaba a Qiao Lon siendo devorado lentamente. Era evidente que ya estaba acostumbrada a esas vistas. De hecho, Qiao Lon estaba destinado a ser alguien grandioso y con su habilidad de manipulación como su pilar, mientras no se encontrara con monstruos de un orden superior, sobrevivir no debería ser un gran problema para él. Ese destino brillante se desvaneció esa noche de tormenta hace 3 días cuando trató de matarme. Bai Zemin terminó mientras daba un paso adelante. Swoosh. 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 Haciendo 4 cortes a la velocidad del rayo, 4 cabezas volaron por el aire justo antes de caer al suelo y rodar un par de veces antes de detenerse finalmente. Ignorando a los zombies que se acercaban, Bai Zemin se agachó junto al cadáver destrozado de Qiao Lon y no pudo evitar fruncir el ceño levemente ante la vista increíblemente espantosa y repugnante. Suprimiendo las ganas de vomitar, comenzó a hurgar en el cuerpo antes de encontrar finalmente algunas cosas interesantes. Collar de huracán, tesoro de grado raro. Contiene un gran poder elemental parecido al viento en su interior. Una vez al día, puede lanzar un huracán en línea recta y enviar a los objetivos cercanos a volar. Cuando está equipado, magia más 10. Trauk Banner Alger, tesoro de grado normal. Una daga fácil de ocultar y fácil de llevar creada con un metal llamado arbenite. Es más duro que el acero y más ligero que el corcho. Cuando está equipado, fuerza más 5. Aunque solo había 2 tesoros en el cuerpo de Qiao Lon, eran 2 elementos nuevos para Bai Zemin. Al derrotar a las potencias humanas, no solo era posible adquirir Soul Power y experiencia como con los monstruos, sino también obtener todos los elementos que el perdedor había reunido y acumulado. Por supuesto, si bien era cierto que cuanto más alto era el nivel del enemigo y mayor era la cantidad de tesoros que poseía, convertía a una persona en un tesoro ambulante, la realidad era que derrotar a esos seres también era proporcionalmente difícil. Además, aunque el actual Bai Zemin no tenía reparos en matar personas, no se consideraba una máquina loca que mataba personas solo para reunir un par de tesoros. Mientras alguien no obstruyera su camino, Bai Zemin no consideraría a esa persona como su enemigo y, por lo tanto, tampoco los atacaría. Sin embargo, el hecho de que Bai Zemin pensara de esa manera no significaba que todos pensaran de esa manera. Definitivamente habría personas que cazarían humanos para llevarse sus pertenencias. La cara de Bai Zemin cambió repentinamente, pero pronto se relajó. Silbido. Una bala de hielo salió disparada desde la distancia y golpeó con precisión la cabeza del cadáver de Qiao Lon. Sorprendentemente, después de penetrar en el cerebro, la bala de hielo liberó una cantidad aterradora de escarcha que congeló prácticamente toda la cabeza y la convirtió en un cubo de hielo. Aunque la vida de esa escoria terminó después de ser devorada por esos zombies, aún podría convertirse en uno de ellos. Una voz ligera sonó a unos metros de distancia. Levantando ligeramente la cabeza, Bai Zemin vio acercarse a Shangwan Pingyue. Detrás de ella, Chen y Lian Pen lo miraban con diferentes emociones, pero ambos compartían una cosa: un toque de miedo y cautela. Claramente, lo que acababa de hacer Bai Zemin había conmocionado demasiado a los 2 hombres y su figura había quedado grabada en sus mentes como alguien peligroso.